La vida tiene una extraña manera de cerrar el círculo. Algunos lo llaman coincidencia. Otros, karma. Pero mientras estaba en esa habitación del hospital, mirando a Ryan Carter, el hombre que se había burlado de mí, me había humillado y me había quitado a mi esposa, supe exactamente lo que era esto, justicia poética. Nunca pensé que lo volvería a ver. No de esta manera, al menos. Hace años, me miraba desde su oficina en un rascacielos, con una sonrisa de suficiencia en el rostro mientras se alejaba con todo. Tenía el dinero, el poder y a la mujer que una vez juró que me amaba. ¿Pero ahora? Ahora estaba acostado en una cama de hospital, una versión frágil del hombre que una vez me hizo sentir como si yo no fuera nada. ¿Y lo mejor? No tenía idea de quién era yo. Al menos, todavía no. La sonrisa arrogante de Ryan seguía ahí, incluso mientras yacía con esa patética bata de hospital delgada como el papel. Algunas personas nunca cambian. Incluso en la debilidad, se aferran a la ilusión de tener el control. Me miró de arriba abajo, su voz destilaba la misma condescendencia que recordaba de todos esos años atrás. ¿Y qué? ¿Aún eres un graduado de la escuela secundaria? ¿Estás desempleado y enfermo? ¡Qué perdedor! Casi me río. La ironía era deliciosa. Me tomé mi tiempo, dejando que el momento se prolongara, antes de meter la mano lentamente en mi bolsillo y sacar mi carné de identidad, Dr. Lucas Bennett, médico de cabecera. Se lo sostuve para que lo viera. Su rostro se ensombreció. La sonrisa burlona desapareció. La arrogancia desapareció de sus rasgos mientras sus ojos pasaban de mi placa a mi rostro, mientras las cosas se iban asentando. Parpadeó y abrió la boca como si quisiera hablar. Pero por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Dejé que el silencio se prolongara. Luego, con la misma sonrisa petulante que una vez me dedicó, volví a guardar mi placa en el bolsillo y me incliné ligeramente hacia él. Seré tu médico durante las próximas semanas. Esto va a ser divertido. Tragó saliva con fuerza. Sí, Ryan. Ahora me toca a mí. La caída de Ryan Carter. En el momento en que salí de su habitación en el hospital, dejé escapar un suspiro lento, dejando que la satisfacción se asentara. No se trataba solo de ver sufrir a un viejo enemigo. Se trataba de demostrarme algo a mí mismo. Durante años, Ryan había sido el símbolo de todo lo que había perdido. Años atrás, yo había sido el desvalido, el que no tenía suficiente dinero, suficientes conexiones, suficiente estatus para conservar a la mujer que amaba. ¿Pero ahora? Ahora estaba parado del otro lado. Había trabajado durante noches de insomnio, exámenes interminables y años agotadores en la Facultad de Medicina. Había sacrificado todo para convertirme en el Dr. Lucas Bennett y Ryan Carter. El hombre que una vez me había robado la felicidad ahora estaba indefenso y dependía de mí. ¿Cómo habían cambiado las tornas? Todavía no tiene ni idea. Volví a la habitación de Ryan una hora después, con mi máscara profesional bien puesta. Ahora estaba sentado, con una expresión cuidadosamente inexpresiva. Pero yo conocía esa mirada. Era la misma que había tenido hacía todos esos años cuando me di cuenta de que había perdido. Entonces, dije, hojeando su historial, ¿cómo nos sentimos hoy? Ryan apretó la mandíbula. Déjate de tonterías. ¿Qué me pasa? Suspiré y dejé el portapapeles. Insuficiencia hepática. Al principio su rostro no cambió. Pero luego lo vi. El destello de miedo en sus ojos. Estás mintiendo, murmuró. ¿Por qué mentiría? Levanté una ceja. Años de consumo de alcohol. Estrés. Malas decisiones en el estilo de vida. Al final todo acaba por pasar. Sus dedos se enroscaron en las sábanas. Tiene que haber una manera de solucionarlo. Me apoyé en el mostrador. Con los brazos cruzados. ¡Ay! Pero va a requerir trabajo. Trabajo de verdad. Y no creo que estés acostumbrado a eso. Sus fosas nasales se dilataron. Que te jodan. Sonreí. Ya lo hiciste hace años, Ryan. Por cierto, ¿cómo está Claire? Su rostro palideció. Bingo. ¿Dónde estaba Claire?
Esa era la verdadera pregunta. Había esperado verla sentada junto a su cama, sosteniendo su mano, todavía creyendo en la fantasía de que Ryan Carter era lo mejor que le había pasado en la vida. Pero ella no estaba allí. Tampoco figuraba como su contacto de emergencia. Algo había cambiado y, de repente, sentí curiosidad. Ryan se movió incómodo, evitando mi mirada. No quería hablar de ella. Eso era interesante. Ella se fue, ¿no? Pregunté con voz tranquila, casi divertida. Su mandíbula se tensó. Sus ojos ardían de resentimiento. Eso no es asunto tuyo. Sonreí. Oh, pero sí lo es, Ryan. Porque lo convertiste en mi asunto cuando me la quitaste. El silencio se prolongó entre nosotros. Por primera vez, Ryan Carter no tenía nada que decir. El comienzo de su caída. Esa noche, me senté en mi oficina, mirando fijamente mi computadora portátil, con la curiosidad carcomiéndome. Escribí su nombre, Claire Evans Carter, y lo que encontré fueron los registros de divorcio, presentados hace un año, finalizados 6 meses después. Me recliné en mi silla y lentamente me di cuenta de que Ryan se la había llevado, la había convencido de que la vida con él sería mejor. ¿Y después? Él lo había destruido todo. Su arrogancia, su necesidad de poder, su obsesión por el estatus la habían alejado. ¿Y ahora? Ahora no tenía nada. Sin esposa. Sin negocio. Su firma de inversiones se había derrumbado el año pasado. Sin electricidad, sin salud, solo una cama de hospital y el hombre del que una vez se burló, que ahora tiene su destino en sus manos. Me reí entre dientes. El destino siempre igualaba las condiciones. ¿Y Ryan Carter? Estaba a punto de aprenderlo de primera mano. Hace unos años, si me hubieran preguntado quién era mi mayor enemigo, no lo habría dudado. Ryan Carter. No era un hombre cualquiera. Él fue quien me robó a mi esposa, Claire. Claire y yo llevábamos casados 4 años. No éramos perfectos, pero yo creía que éramos felices. Habíamos construido una vida juntos, compartido sueños e hecho promesas que creía que cumpliríamos. Ella era mi mundo, la persona que pensé que siempre estaría a mi lado. Hasta que una noche lo cambió todo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Había llegado a casa después de un largo turno en el hospital. Estaba exhausto, pero ansioso por ver a Claire y contarle sobre el ascenso que finalmente había recibido. Pero en el momento en que entré por la puerta, supe que algo andaba mal. La casa estaba demasiado silenciosa. El aire estaba demasiado quieto. Y entonces lo vi. La maleta de Claire, preparada y junto a la puerta. Estaba de pie en la sala de estar, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos llenos de una emoción que no podía identificar. ¿Qué pasa? Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro, mi corazón latía con fuerza. Ella dudó y apartó la mirada. Lucas, necesito decirte algo. Fue entonces cuando se abrió la puerta principal y entró Ryan Carter, alto, presumido, vestido con un traje caro. Conocí a Ryan por conocidos en común, por alguna reunión social ocasional. Siempre era el más ruidoso de la sala, el más seguro de sí mismo, el tipo de hombre que prosperaba con el poder y el dominio. Y ahora, estaba de pie en mi casa, al lado de mi esposa. Y de repente, lo entendí. Claire. Mi voz se quebró, pero me negué a hacerlo. Ella exhaló, luciendo culpable. Me he enamorado de otra persona. Ryan sonrió, metiendo las manos en los bolsillos. Nunca serás suficiente para ella, Lucas. No eres nadie. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí que mis puños se cerraban a mis costados. Todo mi instinto quería borrar esa expresión de suficiencia de su rostro, pero no lo hice. Porque Claire me miraba como si ya me hubiera ido. Como si yo fuera solo un error del pasado que ella estaba corrigiendo. ¿Y eso? Eso dolió más que cualquier otra cosa. Perderlo todo. Ryan no era solo un hombre del que Claire se había enamorado. Era todo lo que yo no era, rico. Poderoso. Conectado. Y se aseguró de que lo supiera. El divorcio fue brutal. Claire no solo me dejó, sino que me humilló.
Ella hizo alarde de su nueva relación con Ryan delante de todos. Los mismos amigos que alguna vez compartimos de repente se pusieron de su lado. Yo era el perdedor. El fracasado. El hombre que no fue lo suficientemente bueno. ¿Y Ryan? Él ganó. O al menos, eso era lo que él pensaba. El punto de inflexión. Después de que Claire se fue, tenía dos opciones. Ahogarme en mi fracaso. O convertirlo en algo más grande. Elegí esto último. Me sumergí en mi trabajo, estudié más y me esforcé más. Hice todos los cambios posibles para no pensar en ellos. El dolor me impulsaba. Lo puse todo en la facultad de medicina, sacrificando el sueño, la vida social y la cordura para lograr mi sueño. Y poco a poco, la amargura se fue desvaneciendo. Dejé de preguntarme por qué Claire lo había elegido a él en vez de a mí. Dejé de recordar el momento en que me había llamado Don Nadie. Porque al final, no importaba. Porque yo estaba construyendo algo real. ¿Y ellos? Ellos solo estaban viviendo una fantasía. Al verlo de nuevo, de pie frente a la cama de hospital de Ryan, me di cuenta de algo: había estado preparándose durante años. Ryan Carter me había arrebatado todo y ahora el destino había puesto su vida en mis manos. Podía sentir su inquietud mientras estaba sentado allí, agarrando las sábanas del hospital. Estaba intentando mantener el control, pero sabía que no lo tenía. Lo observé atentamente. Su mirada, antes penetrante y segura, ahora estaba más apagada. Su piel, antes bronceada y perfecta, lucía pálida, casi enfermiza. Había envejecido. Él se había debilitado. ¿Y yo? Yo solo me había vuelto más fuerte. Entonces, ¿cuál es el plan, doctor?, preguntó, forzando una sonrisa. ¿Me vas a dar el mejor tratamiento que se pueda comprar con dinero? Me crucé de brazos. Eso depende. ¿Te queda algo de dinero? Su sonrisa burlona desapareció. Fue entonces cuando lo supe. Ryan Carter ya no era el hombre poderoso e intocable que solía ser. Se estaba desmoronando. Estaba a punto de descubrir cuánto había perdido ya. La verdad empieza a revelarse. Tomé su historial y fingí hojearlo. Veo que Claire no figura como tu contacto de emergencia, dije con naturalidad. Todo su cuerpo se tensó. ¿Dónde está?, pregunté en tono ligero. Supuse que ella estaría aquí, sosteniendo tu mano, susurrándote palabras dulces y tranquilizadoras. Apretó la mandíbula. No respondió. Me reí suavemente. Ah, ya veo. Se ha ido. ¿No es así? Aún no hay respuesta. Insistí un poco más. Dime, Ryan. ¿Qué pasó con la vida perfecta que me robaste? Me lanzó una mirada fulminante, sus dedos agarrando las sábanas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Que te jodan, Lucas. Sonreí. Ya lo hiciste, Ryan. Hace años. ¿Cómo te está yendo? Exhaló bruscamente y miró hacia otro lado. Y en ese momento lo vi. La primera grieta en su armadura. Yo no era solo su médico. Yo era el hombre que lo había visto quitarme todo. Y ahora, él se estaba dando cuenta de cuánto había perdido. ¿Y lo mejor? Yo no había movido un dedo. El destino había hecho todo el trabajo por mí. Y ahora, todo lo que tenía que hacer era mirar. Después de que Claire se fuera, tenía dos opciones. Podía pasarme la vida sumida en la autocompasión, dejando que la amargura me consumiera, demostrándoles a Ryan y Claire que tenían razón, que yo no era nada. O podía convertirme en alguien que nunca verían venir. Elegí esto último. Pero no se equivoquen, no fue fácil. No fui un genio prodigio. No fui una historia de éxito milagrosa que llegó a la cima de la noche a la mañana. No, sangré por esto. Renuncié a todo, al sueño, a las amistades, a una vida normal. Todo para perseguir algo más grande. Necesitaba demostrarme a mí mismo que yo era más de lo que Ryan me había dicho. Que no era un perdedor. Que yo no era nadie, así que puse toda mi energía en mis estudios. Trabajé hasta tarde en el hospital, a base de cafeína y pura fuerza de voluntad.
Mientras Ryan y Claire se tomaban vacaciones extravagantes, bebían champán y hacían alarde de su vida perfecta, yo estaba sumergida en libros de texto de medicina. Mientras ellos gastaban dinero que no ganaban, yo estaba aprendiendo a salvar vidas. Y a medida que pasaban los años, algo sucedió. El dolor se desvaneció. La traición dejó de madurar. Porque ya no era el mismo hombre. Había construido algo real, algo que nunca podrían quitarme. Me convertí en el Dr. Lucas Bennett. El día que obtuve mi título de médico fue el día en que dejé de preocuparme por el pasado. Ryan y Claire no eran más que fantasmas. Había avanzado. Me había labrado un lugar en el mundo, rodeada de colegas que me respetaban, pacientes que confiaban en mí y una carrera que me daba sentido. Pensé que nunca más tendría que pensar en ellos. Hasta hoy. Hasta que Ryan Carter volvió a mi vida. Indefenso, enfermo y completamente a mi merced. De vuelta al presente, me apoyé en el mostrador de la habitación de Ryan en el hospital y observé cómo intentaba mantener la compostura. Pero yo me daba cuenta. Estaba en apuros. Había pasado años teniendo el control, siempre siendo el alfa, siempre menospreciando a la gente como yo. ¿Y ahora? Ahora era un paciente, vulnerable, completamente impotente. Y yo era quien sostenía el portapapeles. Yo era quien decidiría su tratamiento. Aún no has respondido a mi pregunta, dije mientras hojeaba su expediente. Él entrecerró los ojos. ¿Qué pregunta? ¿Dónde está Claire? Repetí, manteniendo mi voz tranquila. Supongo que estará de compras mientras tú estás atrapado aquí. Silencio. Luego, después de una larga pausa, murmuró, se ha ido. Levanté una ceja. ¿Se fue? Apretó la mandíbula y pude ver cómo se tensaban los músculos de su cuello. Ella me dejó. Dejé que las palabras se asentaran. Oh. Incliné la cabeza, fingiendo curiosidad. Eso es sorprendente. Ustedes dos parecían tan perfectos. Su expresión se ensombreció. Ella dijo que yo estaba obsesionado con mi carrera, que nunca me importó nada real. Él soltó una risa seca y sin humor. Es curioso, ¿no? Eso es exactamente lo que solía decir de ti. Eso sí que fue interesante. Porque, al final, Claire había cambiado una versión de la infelicidad por otra. La verdad sobre Claire. Esa noche, mientras estaba sentado en mi oficina, no podía quitarme de la cabeza el pensamiento de Claire. No era porque la extrañara. No fue porque quisiera recuperarla, sino porque quería saber la verdad. Así que hice algo que no había hecho en años. ¿La busqué y qué encontré? Actas de divorcio. Presentadas hace más de un año. Finalizadas 6 meses después. No hay nuevas relaciones. No hay vacaciones lujosas. Simplemente nada. Parecía que después de dejarme, después de apostarlo todo por Ryan Carter, había terminado sola. Y por primera vez en años, no sentí amargura. No sentí rabia. No sentí nada. ¿Por qué Claire? Ella no era más que un capítulo que ya había cerrado. Enfrentarse a Ryan otra vez. A la mañana siguiente, entré en la habitación de Ryan en el hospital y lo encontré mirando fijamente al techo. ¿La arrogancia? Había desaparecido. ¿La sonrisa burlona? No se veía por ningún lado. Por primera vez, parecía un hombre que lo había perdido todo. Sabes, dije mientras dejaba su historial, tienes suerte de haber terminado aquí. Si hubieras ignorado tus síntomas por más tiempo, tu hígado habría fallado por completo. Soltó una risa amarga. ¿Afortunado? Sí. Mucha suerte. Entonces, ¿cuál es el plan?, pregunté. Parpadeó. ¿Plan? ¿Vas a luchar por tu vida o te rendirás? Me crucé de brazos. Porque desde donde estoy parado, ya has perdido todo lo demás. Sus ojos brillaron con algo que no había visto antes. Arrepentimiento. Dudó antes de preguntar, ¿alguna vez piensas en ella? Lo miré a los ojos sin apartar la mirada. Ya no, y por primera vez, me di cuenta. En realidad lo decía en serio. Una nueva perspectiva.
Ryan había pasado años persiguiendo el poder, la riqueza y el estatus. ¿Y a dónde lo había llevado? ¿Solo? ¿Enfermo? ¿Miserable? Mientras tanto, había pasado años construyendo algo real. ¿Y ahora? Ahora tenía todo lo que siempre quise. No la venganza con la que alguna vez soñé. No la satisfacción de ver sufrir a Ryan. Solo la paz. ¿Y eso? Eso valía más que cualquier otra cosa. El comienzo de su redención. Me di la vuelta para irme, pero la voz de Ryan me detuvo. Lucas. Miré por encima del hombro. Sí. Exhaló y se frotó la cara. ¿Cómo sigues adelante? Durante un largo momento no dije nada. Luego, finalmente, respondí. Dejaste de perseguir el pasado. Y con eso me alejé. Porque por primera vez en mi vida no perseguía nada. Ya había ganado. En el momento en que Ryan vio mi placa de identificación, los últimos restos de arrogancia desaparecieron de su rostro. Durante toda su vida, él había sido el que tenía el control. Era el hombre con el dinero, el poder. Él encantó de manipular a la gente como si fueran piezas de ajedrez. Pero ahora, él estaba acostado en una cama de hospital, con una bata de hospital frágil, completamente a mi merced. Eso no le gustaba. Sus dedos apretaron las sábanas como si estuviera tratando de recuperar algo de control. Tratando de aferrarse a los últimos jirones de su alguna vez poderosa existencia. Estás mintiendo, murmuró. Pero no había confianza en su voz. Me crucé de brazos. ¿Quieres una segunda opinión? Puedo llamar a otro médico, pero, por desgracia para ti, yo soy el mejor aquí. Los músculos de su mandíbula se contrajeron. Ryan Carter, indefenso e impotente. ¿Quién habría pensado que algún día llegaría a ver ese día? Tomé su historial y hojeé las notas médicas. Ya sabía cuál era su diagnóstico, pero dejé que el momento se alargara, solo para verlo retorcerse. Insuficiencia hepática. Lo dije con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Sus dedos agarraron la manta con más fuerza. Tonterías. Lo miré por encima del portapapeles. Años de bebida. Estrés. Quizás demasiadas fiestas. Te alcanza, Ryan. Sus fosas nasales se dilataron, y por un segundo, pensé que iba a discutir. Pero en lugar de eso, miró hacia otro lado y se quedó mirando fijamente el techo. Porque él lo sabía. En el fondo, lo sabía. Ryan Carter, el hombre que una vez lo tuvo todo, ahora no era más que un paciente enfermo y destrozado en una cama de hospital. ¿Y la ironía? El hombre del que se había burlado, humillado y menospreciado, yo, era ahora el que tenía todo el poder. El peso de su situación. Me acerqué al mostrador y tomé algunas notas en su expediente. ¿Cuánto tiempo tengo? Su voz era más tranquila esta vez. Me volví hacia él. Por primera vez, había algo real en su expresión, miedo. No lo endulcé. Si no haces cambios, tal vez un año. Si me escuchas, es posible que tengas una oportunidad. Su nuez de Adán se movió mientras tragaba. Casi podía ver los pensamientos corriendo por su mente. Las fiestas, las noches largas, el estilo de vida desenfrenado que antes había exhibido como un trofeo, ahora eran las mismas cosas que lo estaban matando. Y ahora, la única persona que podía salvarlo era el mismo hombre al que una vez derribó. Poético, en verdad. ¿Dónde está Claire? Mientras seguía comprobando sus signos vitales, algo me inquietaba. Claire. Ryan y Claire habían sido inseparables, especialmente al principio. Ella lo había elegido a él en vez de a mí y había dejado atrás nuestro matrimonio sin pensarlo dos veces. ¿Dónde estaba ahora? Hojeé sus registros y noté algo extraño. No tienes ningún contacto de emergencia en la lista, dije con indiferencia. Ryan no respondió. ¿Dónde está Claire?, pregunté en tono ligero. Esperaba que ella estuviera aquí, sosteniendo tu mano, tal vez derramando una lágrima o dos por su amado esposo. Apretó la mandíbula. Sonreí. Ahí estaba. Se fue, ¿no? Ryan exhaló bruscamente y giró ligeramente la cabeza.
No es asunto tuyo. Ah, pero así fue. Porque el hombre que me había arrebatado todo ahora estaba completamente solo. Y yo quería saber exactamente por qué. La dura realidad. Esa noche, la curiosidad me pudo. Después de terminar mi turno, me senté en mi oficina, con los dedos sobre el teclado, debatiendo si debía escribir su nombre. ¿Realmente me importaba? ¿Realmente quería saberlo? En contra de mi mejor criterio, lo hice de todos modos. Claire Evans Carter. Los resultados aparecieron al instante. ¿Y qué vi? Actas de divorcio. Presentadas hace más de un año. Finalizadas 6 meses después. Así que era verdad. Ryan. El hombre que la había robado. El hombre que le había prometido una vida mejor había terminado igual que yo, solo. Hice clic en algunas de sus antiguas cuentas de redes sociales. Había eliminado la mayoría de ellas. Las fotos elegantes de vacaciones extravagantes, regalos caros y noches en restaurantes de 5 estrellas. Habían desaparecido. Su mundo, que una vez fue perfecto, se había derrumbado. Y yo no sentía satisfacción ni enojo. No sentí nada porque Claire ya no era parte de mi vida. Era solo otro error de mi pasado. De nuevo en la habitación de Ryan. A la mañana siguiente, entré en la habitación de Ryan en el hospital, casi esperando que estuviera en estado de negación, aferrándose todavía a los últimos restos de su arrogancia. Pero no era así. En cambio, se quedó mirando el techo, con aspecto perdido. Por primera vez, no intentaba ser el macho alfa, no intentaba actuar como si tuviera todo bajo control. Porque no era así. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Me crucé de brazos. Eso depende de ti. ¿Y si no hago nada? Entonces te mueres. Su garganta se movió bruscamente mientras tragaba. ¿Alguna vez piensas en ella?, preguntó de repente. Lo estudié. No me lo preguntaba porque le importara Claire, sino porque quería saber si yo había seguido adelante. Ya no. Lo dije simplemente. Y por primera vez me di cuenta de que lo decía en serio. Ryan asintió y exhaló lentamente. Realmente arruiné todo, ¿no? Sí, dije. Pero eso no significa que tengas que seguir arruinándolo todo. Me miró con los ojos llenos de algo que nunca pensé que vería en él, arrepentimiento. Y por primera vez, vi a un hombre, no a un villano. Un hombre destrozado y perdido que había destruido su propia vida. Y tal vez, solo tal vez, no estaba más allá de su salvación. El cambio de poder. Antes de salir de la habitación, me gritó, Lucas. Hice una pausa y miré hacia atrás. ¿Por qué no me humillaste? ¿Por qué no me lo echaste en cara? Sonreí. Porque no lo necesitaba. Y no lo hice. Porque ya había ganado. No por venganza, ni por ira, sino porque había seguido adelante. Y esa fue la mayor victoria de todas. Ryan Carter había construido toda su vida sobre el poder, el control y el estatus. Pero ahora, acostado en una cama de hospital, conectado a sueros, con la piel pálida y su actitud arrogante de antaño agotada, no se parecía en nada al hombre que una vez me había humillado. Y, sin embargo, no estaba satisfecha. Porque todavía faltaba algo en esa imagen, Claire. Había esperado que ella estuviera aquí. Cuando vi por primera vez el nombre de Ryan en la lista de pacientes, me imaginé entrando a su habitación y viéndola a su lado, sosteniendo su mano, tal como una vez había sostenido la mía. Me imaginé la forma en que se volvería hacia mí con los ojos muy abiertos y culpables. La forma en que ella buscaba las palabras, tratando de explicar por qué me había abandonado por un hombre que ahora era débil y dependiente. Pero ella no estaba allí. Ni una sola vez en los días que Ryan había estado internado había visto su nombre en las cerraduras para visitantes. Ni una sola vez había oído a una enfermera mencionar a una esposa preocupada que estuviera pendiente de su estado. A todos los efectos, Claire Carter se había ido. Y eso planteaba una pregunta muy interesante. ¿Dónde diablos estaba? Las preguntas comienzan. Me quedé junto a la cama de Ryan, examinando su historial mientras él miraba el techo. Su condición era estable por ahora, pero sin cambios significativos en su estilo de vida, no duraría mucho más.
Tenía que tomar una decisión, luchar por su vida o dejar que los años de autodestrucción lo consumieran. Pero esa no era mi preocupación en ese momento. En este momento, quería respuestas. Entonces, Claire no figura como tu contacto de emergencia, dije con voz despreocupada. Los ojos de Ryan parpadearon, pero no dijo nada. Es extraño, continué, pasando las páginas de su expediente. Ustedes dos eran inseparables. ¿Qué pasó? ¿Se cansó de la buena vida? Sus dedos temblaron contra la sábana. Sonreí. Toqué una fibra sensible. ¿Se fue? No, pregunté. Inhaló con fuerza y apretó la mandíbula. No es asunto tuyo, murmuró. Oh, creo que sí, dije con suavidad. Verás, cuando me la robaste, lo convertiste en mi asunto. Querías que supiera que habías ganado. Así que, dímelo, Ryan. ¿Ganaste? ¿O simplemente perdiste más que yo? Su mirada podría haber atravesado el acero. Pero había algo más en sus ojos ahora. Vergüenza. ¿Y eso? Eso fue más satisfactorio de lo que podría haber imaginado. Un poco de investigación. Esa noche, mucho después de que terminara mi turno, me senté en mi oficina, mirando la pantalla de mi computadora portátil. Me había dicho a mí misma que ya lo había superado, que no me importaba, pero sí me importaba. No porque todavía quisiera a Claire. Ni de lejos. Sino porque necesitaba saber cómo terminaba la historia. Entonces hice lo que cualquier hombre racional haría. Escribí su nombre en la barra de búsqueda. ¿Y qué encontré? Registros de divorcio. Se presentó hace más de un año. Se finalizó 6 meses después. No hay nuevas relaciones. No llevaba un estilo de vida extravagante. No había señales de que hubiera buscado a otro hombre mejor. Simplemente nada. La mujer que una vez me había dejado para buscar pastos más verdes había descubierto por las malas que no eran verdes en absoluto. Y ahora estaba sola. Me recliné en la silla y exhalé lentamente. No sentí la oleada de satisfacción que esperaba. No me sentí reivindicado. Me sentí vacía. Porque, sin importar lo que hubiera pasado, Claire era solo otro capítulo cerrado en mi vida. ¿Y eso? Eso era todo lo que necesitaba saber. El punto de quiebre de Ryan. A la mañana siguiente, entré en la habitación de Ryan con un café en la mano. Esta vez estaba sentado. Mirando fijamente la pared, perdido en sus pensamientos. Bien. Déjalo sentarse con eso. Déjalo sentir. Entonces, dije, tomando un sorbo de mi café, ¿estás listo para decirme la verdad? Ryan se burló, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué te importa? Murmuró. No, dije simplemente. Solo disfruto viendo al hombre que alguna vez actuó como intocable sentado en una cama de hospital sin nada. Exhaló bruscamente. Bien. ¿Quieres saberlo? Claire se fue porque se aburrió, admitió. Levanté una ceja. ¿Aburrido? Sí. Se rió amargamente. Dijo que estaba obsesionado con el trabajo. Que me importaba más mi estatus que ella. No pude evitar reírme. Vaya. Eso me suena familiar. La mirada de Ryan era mortal, pero no discutió. Porque lo sabía. Eso fue exactamente lo que me dijo cuando se fue. Claire no me había dejado por Ryan porque él fuera mejor. Me había dejado porque estaba persiguiendo algo que no existía. Y ahora, ella no tenía nada. Pasaste años pensando que eras mejor que yo, dije mientras dejaba mi café. Y ahora estás exactamente en el mismo lugar en el que yo estaba, sola. Cuestionándolo todo. Preguntándote si tal vez, solo tal vez, tú fuiste el problema todo el tiempo. Sus dedos se cerraron en puños. Cállate, Lucas. Sonreí. No. Por primera vez en años, no tenía nada que demostrarle a Ryan Carter, porque ya había ganado. El momento de la verdad. Antes de salir de la habitación, me volví hacia él. Ryan. Levantó la mirada. Sus ojos estaban exhaustos.
¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros? No respondió. Cuando Claire me dejó, construí algo real, dije. Tú, en cambio, lo perdiste todo. Y no tienes nada que mostrar a cambio. Inhaló con fuerza y miró hacia otro lado. Eché una última mirada al hombre que una vez me había destruido. Ahora, se había destruido a sí mismo. ¿Y eso? Eso fue todo lo que necesitaba para cerrar el capítulo. Ryan Carter había pasado toda su vida construyendo una imagen. No solo era rico. Era el tipo de persona rica que hacía que la gente lo escuchara cuando hablaba. El tipo de persona poderosa que hacía que los hombres sintieran envidia y las mujeres ansiaran estar a su lado. Pero ¿ahora? Ahora, él era solo un paciente en una cama de hospital. Despojado de su riqueza, su estatus y su control, y por primera vez desde que había entrado en esa habitación, me di cuenta de que él lo sabía. Ya no se defendía. No sonreía con sorna ni hacía comentarios sarcásticos, porque finalmente se había dado cuenta de algo. Ya no había nada por lo que luchar. El peso de la realidad. Me quedé de pie junto a su cama, con los brazos cruzados, observándolo con una intensidad tranquila. Estás muy callado hoy, Ryan, dije mientras hojeaba su expediente. No es propio de ti. Se burló, pero no me miró a los ojos. No tengo energía para discutir. Bien, dije. Porque discutir conmigo no va a cambiar la realidad de tu situación. Yo lo podía ver. La comprensión lo estaba golpeando en oleadas. No era solo la cama del hospital, ni las vías intravenosas, ni el hecho de que yo estaba de pie junto a él, sano y exitoso, mientras que él estaba débil e indefenso. No. Era la totalidad de todo. Su salud estaba empeorando. Su carrera estaba en ruinas. Su matrimonio había terminado. Y a diferencia de mí, que había tomado mi dolor y lo había transformado en algo significativo, Ryan había hecho lo contrario. Había perdido el tiempo, no había construido nada y ahora no tenía nada. El punto de quiebre. Dejé el historial y acerqué una silla, sentándome frente a él. Seamos honestos, Ryan, dije, mi tono era más ligero que las palabras mismas. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que esto va a pasar? Apretó la mandíbula. ¿De qué diablos estás hablando? De tu salud, dije. Tu cuerpo no empezó a dejar de funcionar de la noche a la mañana. Ignoraste los síntomas y seguiste adelante, pensando que eras intocable. Exhaló bruscamente y dejó caer los hombros. No pensé que fuera a ser tan grave, admitió. No, dije sacudiendo la cabeza. No te importó. Pensaste que el dinero te hacía invencible. Pensaste que ser Ryan Carter significaba que podías escapar de las consecuencias. Sus ojos brillaron con algo. Vergüenza. Tal vez. Pero él no discutió. Porque sabía que yo tenía razón. Los fantasmas de su pasado. Durante un largo rato, Ryan no habló. Se quedó mirando el techo, perdido en sus pensamientos. Entonces, finalmente, soltó una risa amarga. ¿Alguna vez piensas en ella? No tuve que preguntar quién era. No, dije simplemente. Me miró, escrutando mi expresión, tratando de averiguar si mentía. Ni siquiera un poco. Me encogí de hombros. ¿Por qué lo haría? Ryan se burló. ¿La amabas? Sí. Y ella lo desperdició por ti. No es exactamente el tipo de mujer en la que vale la pena pensar. Su rostro se contrajo y, por primera vez, vi algo inesperado. Arrepentimiento. Ella realmente te amaba, murmuró. Levanté una ceja. Ah, sí. ¿Entonces por qué se fue? Tragó saliva con fuerza y bajó la mirada hacia sus manos. Porque le hice creer que yo era mejor. Las palabras fueron en voz baja. Fue casi una confesión. Y me di cuenta de algo, Ryan no solo me había arrebatado a Claire. Él la había manipulado para que se fuera. Ella no se había ido porque hubiera dejado de amarme. Se había ido porque él la había convencido de que él era la mejor opción. Y al final, ella había perdido tanto como él. La caída de un titán. Solté un suspiro y sacudí la cabeza.
Pasaste toda tu vida robando, Ryan. Robando dinero. Robando poder. Llevando a la gente. Y ahora, por primera vez, no te queda nada. Exhaló bruscamente. Sí, lo admitió. Lo sé. Había algo casi espeluznante en ver a Ryan Carter, el hombre que alguna vez creyó que era intocable, reducido a esto. No fue satisfactorio, no fue reivindicativo, fue simplemente triste. Porque ahora por fin entendía lo que se sentía perderlo todo. ¿Y lo peor? Se lo había hecho él mismo. Una nueva perspectiva. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros?, pregunté después de un largo momento. Me miró con cautela. Cuando me quitaste a Claire, dejé que me destrozara, por un tiempo. Pero luego, convertí ese dolor en algo mejor. Construí algo real. Su garganta se movió mientras tragaba. ¿Y tú? Continué. Tomaste y tomaste y tomaste hasta que no quedó nada. Y ahora estás aquí, en una cama de hospital, buscando a alguien que te salve. No discutió ni se burló, porque sabía que yo tenía razón. La elección que tenía que hacer. ¿Y ahora qué?, murmuró, frotándose la cara. Me incliné hacia adelante y apoyé los codos en las rodillas. Eso depende de ti, dije. Puedes dejar que esto te mate o puedes luchar por lo que te queda de vida. Soltó un suspiro lento y tembloroso. ¿Y si no lucho? Entonces morirás, Ryan, dije sin rodeos. Y nadie estará allí para llorar tu muerte. Sus dedos se curvaron en la manta. Porque esa era la verdad, ¿no? Si Ryan Carter muriera mañana, ¿a quién le importaría? ¿Quién iría a su funeral? ¿Quién lloraría por él? Claire se había ido. Su negocio se había ido. Su reputación estaba en ruinas. ¿Y ahora? Por fin se enfrentaba a las consecuencias de la vida que había construido. O más bien, de la vida que había destruido. El principio del fin. Me levanté y miré mi reloj. Tienes que tomar una decisión, Ryan, dije. Pero déjame ser claro, si no luchas por ti mismo, yo tampoco lucharé por ti. Tragó saliva y asintió lentamente. Por primera vez, parecía asustado. Porque por primera vez, no tenía el control. Y para un hombre como Ryan Carter, esa era la verdadera pesadilla. Ryan Carter había pasado toda su vida ganando. Ganando en los negocios, ganando en la vida. Y, como alguna vez se jactó, ganando en conseguir todo lo que quería. Pero ahora, por primera vez, había perdido. Y el peso de esa pérdida finalmente lo estaba golpeando. Podía verlo en sus ojos mientras yacía en esa cama de hospital, mirando fijamente al vacío. El brillo arrogante había desaparecido. ¿La sonrisa burlona que me hacía querer partirle los dientes? Había desaparecido. Parecía pequeño. No solo físicamente, sino en todos los aspectos importantes. ¿Y la verdad? No lo disfruté tanto como pensé que lo haría. No porque todavía tuviera simpatía por él. Se merecía que cada gramo de karma le golpeara en ese momento. Pero porque yo ya había ganado, mucho antes de que el destino decidiera ponerlo bajo mi cuidado. Así que, dije, sentándome en la silla junto a su cama. ¿Estás listo para ser honesto ahora? Se burló, sacudiendo la cabeza. ¿Honesto sobre qué? Sobre lo mucho que se ha vuelto un desastre tu vida. Apretó la mandíbula. No necesito un maldito sermón, Lucas. Sonreí. No necesitas un sermón, Ryan. Necesitas una dosis de realidad. El peso de sus errores. El silencio se prolongó entre nosotros, pesado y sofocante. Entonces, finalmente, Ryan exhaló. Ya sé que lo he estropeado todo. Incliné la cabeza, intrigado. Ah, sí. ¿En qué parte, exactamente? ¿En el negocio fallido? ¿En la bebida? ¿En el hecho de que la mujer por la que me dejaste se cansó de ti tan rápido como tú creías que se cansaría de mí? Sus dedos se apretaron alrededor de la manta, pero no se encogió. Se limitó a suspiró, frotándose las sienes. Todo, admitió. Lo arruiné todo. Por primera vez en mi vida, Ryan Carter no se oponía a mí.
No intentaba menospreciarme. No estaba tratando de demostrar su superioridad. Simplemente estaba cansado. ¿Y eso? Eso fue más satisfactorio que cualquier venganza que pudiera haber planeado. La verdad sobre Claire. Ya sabes, dije, reclinándome en mi silla. Cuando Claire se fue, me culpé a mí mismo durante mucho tiempo. Entonces Ryan me miró con una expresión indescifrable. Pensé que tal vez yo no era suficiente. Tal vez si yo hubiera ganado más dinero, si hubiera sido más interesante, más ambicioso, ella no se hubiera ido. Solté una breve carcajada. ¿Pero ahora? Ahora me di cuenta de que Claire siempre iba a dejar a alguien. Resultó que fui yo el primero. Ryan miró hacia otro lado porque, en el fondo, sabía que yo tenía razón. No lo entiendes, murmuró. No viviste con ella después de que consiguió lo que quería. Levanté una ceja. Oh, ella pensó que la iba a adorar. Pensó que iba a pasar cada segundo mimándola. Haciéndola sentir como una reina. Pero cuando yo trabajaba hasta tarde y no siempre dejaba todo por ella, se aburría. Terminé por él. Ryan tragó saliva con fuerza. Sí, admitió. Debería haber sentido rabia hacia Claire. Debería haber sentido resentimiento. Pero no fue así. Porque al fin y al cabo, ella nunca había sido realmente mía. Ni suya. Estaba persiguiendo una vida que no existía. ¿Y ahora? Estaba tan perdida como Ryan. Era su momento de la verdad. ¿Y ahora qué?, preguntó Ryan, con la voz más tranquila que antes. ¿Ahora? Repetí, poniéndome de pie. ¿Ahora? Tú decides si quieres seguir sintiéndote mal por ti mismo o si realmente quieres hacer algo al respecto. Soltó una risa hueca. ¿Y si no lo hago? Me encogí de hombros. Entonces te mueres. Sus labios se separaron ligeramente, como si estuviera sorprendido de que lo hubiera dicho tan bruscamente. Pero era la verdad. Tu hígado está fallando, Ryan. Si no dejas de beber. Si no cambias tu estilo de vida, si no te tomas en serio tu segunda oportunidad, esta cama de hospital será el último lugar en el que duermas. Su respiración se volvió inestable, no porque estuviera enojado, sino porque por primera vez estaba pensando realmente en ello. Sobre lo que sucedería si seguía haciendo las cosas a su manera. Y para un hombre como Ryan Carter, que había pasado toda su vida fingiendo ser inmortal, ese era un pensamiento aterrador. Un tipo diferente de venganza. Debería haber querido que sufriera. Hace años, había fantaseado con momentos como este. Con verlo arruinado. Sobre ver cómo su mundo entero se derrumbaba de la misma manera que él había derrumbado el mío. Pero ahora que estaba aquí, no lo necesitaba. Porque ya había seguido adelante. ¿Y Ryan? Él era el que estaba atrapado en el pasado. Puedo ayudarte. Dije finalmente. Parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Soy tu médico, Ryan. Si realmente luchas por ti mismo. Si dejas de regodearte en la autocompasión y tomas en serio esta segunda oportunidad, puedo ayudarte a mejorar. Sus ojos parpadearon con vacilación. ¿Por qué carajo me ayudarías? Me encogí de hombros. Porque no necesito castigarte. La vida ya lo hizo por mí. El comienzo del cambio. Por primera vez, Ryan no tuvo una respuesta rápida. Se quedó sentado, procesando todo. Me di la vuelta para irme, pero me detuve en la puerta. Voy a hacer mi trabajo, Ryan. Dije. Si quieres vivir o no, eso es cosa tuya. Y con eso, me fui. Porque ya había ganado. No por venganza, ni por ira, sino por algo mucho mejor. ¿Paz? Ryan Carter siempre había sido un hombre que vivía en la negación. Había construido toda su vida en torno a la idea de que era invencible. Ese dinero, ese encanto y esa arrogancia descarnada podían ayudarle a superar cualquier cosa, pero, ¿ahora? Ahora, era solo un hombre en una cama de hospital, pálido y débil, enfrentándose a lo único para lo que nunca se había preparado, las consecuencias. ¿Y lo peor? Él lo sabía.
Lo podía ver en sus ojos cada vez que entraba a su habitación. ¿El miedo? La duda. La progresiva comprensión de que no era el hombre que creía ser. Durante mucho tiempo, Ryan se había convencido de que tenía una. Me había robado a mi esposa. Había construido un imperio. Lo tenía todo. ¿Pero ahora? Yo estaba de pie, con la cabeza alta, mientras él yacía en una cama de hospital, despojado de todo lo que alguna vez ostentó. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Enfrentarse a la verdad. Entré en su habitación esa mañana, bebiendo un sorbo de café y sintiéndome más liviana que en años. Ryan estaba sentado, apoyado en sus almohadas, con la mirada perdida en la pared. Buenos días, lo saludé y dejé su carpeta en la mesa junto a él. Siempre estás tan alegre, murmuró, sin apenas mirarme. ¿Siempre estás tan triste? Repliqué. Él resopló y sacudió la cabeza. Está bien. Abrí su historial y miré sus signos vitales. La función hepática sigue siendo deficiente, pero estable. Tu cuerpo aguanta, pero no durará para siempre si no haces cambios. Ryan suspiró profundamente. Sigues diciendo eso, murmuró. Porque es verdad. Se frotó la cara, su expresión era sombría. Ni siquiera sé por dónde empezar. Eso fue lo más sincero que había dicho hasta el momento. Y por primera vez, vi algo en Ryan que nunca había visto antes, nada de arrogancia. No fue una bravuconería, sino un hombre que finalmente se dio cuenta de cuánto había perdido. Un momento de honestidad. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó después de una larga pausa. Eso depende de ti, dije, acercando una silla. ¿Y si no lucho por ello? Entonces morirás. Ryan tragó saliva con fuerza. ¿De verdad es así de sencillo? Sí, dije, inclinándome hacia atrás. Ya no tienes 25 años, Ryan. No puedes beber hasta perder el conocimiento y esperar que tu cuerpo se recupere. Pasaste años tratándote como si fueras invencible y ahora estás pagando el precio. Sus dedos se apretaron alrededor de la manta. Nunca pensé que terminaría así, admitió. Nadie lo hace nunca. Ryan me miró. Había algo en su mirada que me rondaba. Lo tenía todo, Lucas. Y tú lo tiraste a la basura. Inhaló con fuerza y bajó la mirada. No fue mi intención. Solté una risa silenciosa. Sí. ¿Estás seguro de eso? Porque desde donde estoy sentado, parece que siempre estuviste en camino hacia este momento. Simplemente nunca pensaste que realmente sucedería. Su mandíbula se tensó. Pero él no discutió, porque sabía que yo tenía razón. La verdad sobre Claire. ¿Alguna vez hablaste con ella?, preguntó de repente. Parpadeé. ¿Con quién? Claire. Exhalé y me froté la mandíbula. No, dije. No he hablado con ella desde que se fue. Ryan soltó una risita seca. Probablemente fue lo mejor. Incliné la cabeza. ¿Y por qué? Dudó un momento. Luego suspiró. Porque ella nunca supo realmente lo que quería. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Ryan se pasó una mano por el pelo ralo y exhaló. Ella te dejó porque pensó que quería algo mejor. Y luego, cuando me tuvo, se dio cuenta de que yo tampoco era lo que ella quería. Siguió persiguiendo algo que no existía. Dejé que eso se asimilara. Había pasado años pensando que no era lo suficientemente bueno para Claire. Años creyendo que le había fallado de alguna manera. Que tal vez si hubiera tenido más éxito, más ambición, más entusiasmo, ella no se habría ido. ¿Pero ahora? Ahora me di cuenta de que nunca se trató de mí. Claire siempre había estado buscando algo que no podía encontrar. Y en el proceso, lo había perdido todo. El punto de quiebre de Ryan. Ryan dejó escapar un suspiro lento. No quiero morir así, Lucas. Lo miré con atención. Entonces no lo hagas. No es tan fácil, murmuró. Lo es, le contesté. Solo tienes que decidir si quieres vivir más que seguir fingiendo que nada de esto es tu culpa.
Me miró fijamente durante un largo rato. Finalmente, asintió. Vale, fue solo una palabra, pero lo decía todo. Porque por primera vez desde que había entrado en mi vida y la había destrozado, Ryan Carter finalmente estaba asumiendo la responsabilidad. Un tipo diferente de cierre. Me puse de pie, metiendo su expediente bajo el brazo. Tienes un largo camino por delante, le dije. Sí, pero si realmente haces el trabajo, es posible que tengas una oportunidad. Él asintió y exhaló lentamente. Lucas, gritó cuando llegué a la puerta. Me di vuelta. ¿Por qué me ayudas? Lo estudié por un momento antes de responder. Porque no necesito castigarte, Ryan, dije. Ya te lo hiciste a ti mismo. Sus ojos se abrieron un poco, pero no dijo nada, porque sabía que era verdad. Y cuando salí de esa habitación, me di cuenta de algo. No se trataba de venganza, ni de hacerlo sufrir, sino de seguir adelante. Y por primera vez en años, realmente lo había hecho. Por primera vez en mi vida, no estaba enojada con Ryan Carter. No porque hubiera olvidado lo que había hecho. No porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Durante años, él había sido el villano de mi historia. El hombre que me quitó la esposa, me humilló y me hizo sentir como si no fuera nada. Pero ahora, él no era poderoso. No era rico. No era intocable. Era solo un hombre que había destruido su propia vida. Y al estar allí, mirándolo en esa cama de hospital, me di cuenta de algo. No necesitaba venganza. Porque ya había ganado. La decisión final. Hoy Ryan era diferente. No había sarcasmo ni arrogancia. Solo aceptación. Entonces, ¿qué pasa después?, preguntó con voz ronca. Eso depende de ti, dije, dejando el historial en la mesa. Soltó un suspiro lento. ¿Qué tengo que hacer? Acerqué una silla y lo miré con seriedad. Primero, deja de beber. Por completo. No, una última copa. Sin excusas. En segundo lugar, te cuidas de verdad. Medicamentos. De todo. Si no lo haces, no durarás ni un año más. Tragó saliva y asintió. ¿Y si hago todo eso? Entonces podrías tener otra oportunidad en la vida. Ryan miró hacia otro lado, perdido en sus pensamientos. Durante años había actuado como si fuera invencible. Se había pasado la vida asegurándose de que él era quien tenía el control. Pero ahora, por primera vez, él no estaba al mando. Y odiaba eso. La caída de un rey. ¿Sabes qué es lo peor?, murmuró Ryan después de una larga pausa. ¿Qué? No me queda nadie. Lo estudié, esperando a que continuara. Claire se fue. ¿Mis amigos? Solo estaban aquí por mi dinero. El negocio desapareció. Y ahora estoy sentado en esta cama de hospital, dándome cuenta de que si muero mañana, a nadie le importará. Asentí lentamente. Eso es lo que pasa cuando construyes una vida en torno a las cosas equivocadas, Ryan. Se rió amargamente. Suenas como un maldito terapeuta. Tal vez. Pero dime que me equivoco. No lo hizo. Porque no podía. Una vida que no quería. Ryan suspiró, frotándose la cara. Sabes, cuando era más joven, pensaba que el éxito me haría feliz. Pensé que si tuviera más dinero, más poder, más todo, me sentiría completo. ¿Y tú?, pregunté. Él negó con la cabeza. No. Simplemente seguí queriendo más. Y cuando me di cuenta de que no era suficiente, ya había perdido todo lo que importaba. Me recliné en mi silla. ¿Y ahora qué? Él me miró con ojos cansados. No lo sé. Descúbrelo, dije. Porque esto no es vivir, Ryan. Es simplemente esperar a morir. La última disculpa. Lucas, dijo de repente, con voz más tranquila. Sí. Dudó un momento y luego exhaló. Lo siento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Durante años, había imaginado este momento.
Ryan Carter admitiendo que se había equivocado. Pero ahora que había llegado, no me parecía tan satisfactorio como pensaba. ¿Por qué, exactamente?, pregunté. Tragó saliva con fuerza. Por todo. Por Claire. Por lo que dije. Por pensar que era mejor que tú. No respondí de inmediato, porque la verdad era que no necesitaba una disculpa. Ya no. Te lo agradezco, Ryan, dije finalmente. Y lo hice. No porque cambiara nada. Pero porque lo decía en serio. ¿Y eso? Eso fue suficiente. El camino por delante. Me levanté y agarré su historial. Tienes un largo camino por recorrer, le dije. Lo sé. Pero, ¿y si realmente lo intentas? ¿Si dejas de culpar a los demás y asumes la responsabilidad? Lo miré a los ojos. Entonces, tal vez, solo tal vez, tendrás una segunda oportunidad. Asintió lentamente. Gracias, Lucas. Le hice un pequeño gesto con la cabeza antes de dirigirme a la puerta. No me agradezcas todavía, grité por encima del hombro. Tú eres quien tiene que hacer el trabajo. No esperé una respuesta. Porque por primera vez en años, no necesitaba nada de Ryan Carter. Ni cierre, ni venganza, ni nada. ¿Y eso? Esa fue la mejor sensación del mundo.